tenemos que determinar entonces la fecha exacta en la que Cristo murió, para lo que el Nuevo Testamento nos ofrece algunos datos que nos son de gran ayuda para entender este tema de las 69 semanas. ¿Ya? Sabemos que el Señor comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisianas, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Eso está en Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas para que podamos entender el tiempo exacto, ¿cierto?, en donde el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y tener la fecha y los años y todo para poder calzar. ¿Ya? Vamos a ir entonces al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, ¿cierto?, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, ¿cierto?, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, con todos estos datos, lo que podemos vislumbrar aquí de la historia bíblica, ¿cierto? No hay grandes problemas como para fijar, ¿cierto?, en el año, o se está fijando esto en el año 29 después de Cristo. Si tenemos en cuenta que el ministerio del Señor duró 3 años y que terminó en la Pascua judía, podemos concluir que esa fecha sería el año 32 de nuestra era, concretamente en el mes de abril. Recordemos la Semana Santa, recordamos la Última Cena, recordamos que estaban ellos celebrando la Pascua, estaban celebrando lo que para ellos sería como nuestra independencia, ¿cierto?, cuando ellos salieron de Egipto. Pero ahora nos encontramos con un problema, porque desde el año 445 a.C., cuando Artajerjes firmó el decreto, hasta el año 32 después de Cristo, cuando murió Cristo, pasaron 477 años y no 483. ¿Me entienden? 69 semanas de años, como sería lo que habría que esperar. ¿Ya? Vamos a ver. Estamos aquí en la 10. Pero aquí podemos tener en cuenta un detalle importante. Los años bíblicos o proféticos no eran, hermano, no eran de 365 días como los nuestros de ahora, sino que de 360 días. Comprobar esto, hermanos, es más fácil. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, expresiones 42 meses y 1260 días se usaban como equivalentes en Apocalipsis 11. Usted puede ir al libro de Apocalipsis. Capítulo 11, versículos 2 y 3, dice: y echa fuera el patio de esta fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, 22 de sacos. Miren, reitero, nosotros hoy día medimos un año con 365 días y algunas horitas más, ¿cierto? En el tiempo, ¿cierto?, que estamos hablando,
el año comprendía, ¿cierto?, en 360 días. Y aquí lo podemos nosotros corroborar en Apocalipsis 11, 2 y 3. También en Apocalipsis 12, 6. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. 1260 días. Y Apocalipsis 13:5 dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. 42 meses. Lo que nos da a entender que los meses, hermano, eran de 30 días exactos. ¿Ya? Los meses eran de 30 días exactos. Y los años entonces serían de 360 días. Porque si ustedes multiplican 30 por 12, son 360 días. Por lo tanto, si multiplicamos 477 años por 365, nos da un total de 174.105 días. Y si este resultado lo dividimos por 360 días, tendremos los 483 años. Es difícil porque es matemática, ¿cierto? Hay que convertir de 365 a 360 y nos va a dar exactamente, hermano, exactamente los 483 años, que son exactamente los que Daniel había profetizado. Y los pocos días de diferencia que se observan son los que hay desde el mes de Nisan, que es marzo, cuando se promulgó el decreto de Artajerjes, y los primeros días de abril, cuando Jesús murió en la Pascua del año 32 después de Cristo. Así pues, la exactitud de la palabra es asombrosa. Una vez más, para una explicación más detallada, vamos a recomendar, ¿cierto?, algunos libros. Yo podría recomendarle, ¿cierto?, el libro de Sir Robert Anderson, titulado El Príncipe que ha de venir. Es un libro. Yo lo estoy demostrando bíblicamente con textos bíblicos, pero hay algunos escritores que yo puedo recomendar que te pueden explicar de mejor forma y pueden llegar a explicarte mejor que yo. Pero bíblicamente aquí está explicado que son 483 días y que está hablando, si ustedes dividen eso por 7, les va a dar, ¿cierto?, las 69 semanas. ¿Ya? En este punto tenemos que prestar mucha atención a otro detalle que es tremendamente también importante. Aquí tenemos un claro anuncio de la muerte del Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Otra traducción dice, será muerto y no tendrá nada. Esto servirá o nos sirve para enfatizar el total abandono que sufrió Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado en su momento por su padre. Porque, padre, dice él, me has abandonado. Los expertos, ¿cierto?, en hebreo nos dicen también que el verbo traducido por quitar no solo implica una acción brutal y definitiva, sino que también, ¿cierto?, evoca el pacto sellado por la muerte de un animal en el sistema levítico. De este modo, la profecía identificaría el sacrificio del Mesías con un nuevo pacto divino que sería sellado con su sangre y que conseguiría el perdón de los pecados y la justificación, tal como lo había anunciado antes, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Por eso dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque todo lo que estaba aconteciendo en la crucifixión se estaba llevando a cabo tal como las profecías lo habían anunciado. El acontecimiento entre las semanas 69 y 70, ya descubrimos los años, sacamos la cuenta de los 483 años, que son 69 semanas, pero la profecía habla de la semana 70 de Daniel. Entonces, en Daniel 9:26, si ustedes se van al libro de Daniel, Daniel
9, 26, dice así. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Bueno, ahí está escrito también, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y cierto, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entre la semana 69, hermanos, y la 70, parece que hay un paréntesis. No parece, hay un paréntesis en el que tienen lugar ciertos acontecimientos importantes para Israel. En primer lugar, se nos habla de un pueblo del que vendrá un príncipe para identificar de quién se trata. Y es importante que veamos, ¿cierto?, qué es lo que va a hacer. Destruirá la ciudad y el santuario, y podrá referirse a la descripción del juicio que vendrá sobre la generación que rechazó al Mesías. Está hablando de los judíos, ¿cierto? O los israelitas, o como antiguamente se les llamaba, los hebreos. Históricamente, el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, sabemos que fue el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, el príncipe relacionado con él debe ser un príncipe de este imperio. Fácilmente este personaje podría ser el cuerno pequeño de la cuarta bestia que vimos, ¿se acuerdan? En Daniel 7. Vamos a ver en Daniel 7, del 19 al 21. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que había subido de delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Por lo tanto, lo que Gabriel dijo a Daniel es que, si bien su ciudad sería restaurada, como de hecho así ocurrió, volvería a ser destruida después que el Mesías fuera asesinado, algo que también se cumplió con toda exactitud. O sea, no tenemos nada que no se haya cumplido al pie de la letra. Ahora, sí falta la última semana, pero hasta ahí todo se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. En cuanto a la destrucción de la ciudad y el santuario, nos dice que su fin será con inundación. Es lo que dice la palabra del Señor. Esto se correspondería perfectamente con la magnitud de la destrucción que sufrió Jerusalén cuando el general Tito arrasó en el año 70 después de Cristo, cumpliendo con total exactitud lo que el Señor Jesucristo había descrito en su sermón profético, ¿cierto? Que Jerusalén sería destruida por gentiles. Lucas, voy a ir al libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 21, si ustedes acompañan. Lucas 21, 24, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, ¿cierto? Hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos, hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido, ¿ya? Que el templo quedaría desierto, hermano, que el templo quedaría desierto. Mateo 23, 38. No solo un texto, sino que hay varios, ¿cierto? Mateo 23, 38. Aquí vuestra casa os es dejada desierta. Lo dice aquí en Mateo.
¿cierto? Y que su destrucción sería tan terrible que no sería dejada piedra sobre piedra. Mateo 24, ¿cierto? 2. Dice, y respondiendo él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y luego señala, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto puede referirse, hermanos, al hecho de que Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin. Este es el periodo que se conoce como los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles. Lucas 21, Mateo, Marcos, Lucas 21, ¿cierto? 24, 21, 24, nos dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de la gente o de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Los israelitas están dispersos por el mundo en ese tiempo, hermano. Los israelitas están dispersos por las naciones, por todo el mundo. Y es lo que estoy leyendo aquí en la Escritura. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Ya, ustedes ya lo saben, hermanos. Según lo que hemos visto hasta aquí, la destrucción de Jerusalén y su templo no tendría lugar inmediatamente después de la muerte del Mesías, sino que aún pasarán más de 30 años. Por tanto, la conclusión lógica es que desde la semana 69 hasta las 70 habría un espacio de tiempo en el que tendrían que ocurrir estas cosas, y que el Señor describió como los tiempos de los gentiles. ¿Ya? Durante este periodo, el dominio gentil será el dominio de los gentiles, ¿cierto? Israel seguirá sufriendo, y el contador de las 70 semanas quedará parado o detenido. O sea, muere Cristo, y se para el tiempo, y empieza el tiempo de los gentiles, hermano. Dice que el pueblo de Israel será distribuido a través de las naciones, pero los gentiles serán los que gobernarán, o será el tiempo de los gentiles. ¿Y cuál es el tiempo de los gentiles? Lo que estamos viviendo ahora, más de 2000 años que murió Cristo. Es el tiempo de los gentiles. Y quedó una semana pendiente, es lo que está diciendo. Una semana quedó pendiente. Ahora bien, tal como lo explica el apóstol Pablo, porque Pablo lo explica también, dice, su actitud de incredulidad en el presente ha abierto un paréntesis que ha servido para que puedan entrar los gentiles, en que este contexto hace referencia a la iglesia formada primeramente de gentiles, pero una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces dice, luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo será el tiempo de los gentiles? Cuando venga el Señor Jesucristo y la iglesia se vaya con él. El arrebatamiento que le llamamos. Se terminó ahí el tiempo de los gentiles, y vendrá nuevamente con pacto el Señor para cumplir la última semana, porque tenemos hasta 69 semanas hasta aquí, pero habrá una semana que se le llama la gran tribulación. Pero no es algo que yo quiero decir, sino que está escrito. Vamos a ver los Romanos, y por aquí vamos a ir quedando, hermano. Romanos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento de parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, después de eso, dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. O sea, el tiempo de los gentiles se termina con el arrebatamiento. El tiempo de la gracia se termina de los gentiles, y el Señor vuelve en pactos con el pueblo de Israel, lo que va a ser
la última semana, que es la semana 70. ¿Ya? Y esto tendrá lugar durante el último periodo de los 7 años, que corresponde a la semana 70 de Daniel. Hasta aquí vamos a quedar hoy día, hermano. Creo que es importante analizar este tema. Ya la próxima semana terminaremos con el tema de las 70 semanas para seguir con el tema de la segunda venida de Cristo. Así es que esperemos en el Señor que Él nos pueda dar, sabiduría, entendimiento, porque no es fácil. Pero si ustedes ya han captado algo de todo lo que hemos